Es la obra del Espíritu Santo en el hombre. Vamos a considerar en el día de hoy. Quiero animarte a que tomes tu Biblia, por favor. Toma tu Biblia, toma la palabra de Dios, el consejo de Dios. Vamos a mirar en las Escrituras este tema, a considerar. Así que ya saben, mis queridos, así que ya vamos a estudiar la palabra del Señor. Lucy nos dice que nos redarguye, habla a nuestros corazones. Sin duda alguna, es tremendamente interesante. Tal vez mi pregunta ahora sería, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pero demuéstrelo con un texto bíblico, con la palabra del Señor. Pero no es mi pregunta, sino que la pregunta es, y me va a ayudar también en el tema de la próxima semana, que con respecto, ¿qué confusión hay con respecto al Espíritu Santo, en la doctrina o en la obra del Espíritu Santo? Mejor dicho, dudas o confusión con respecto a la obra del Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunas dudas o confusiones que hay en torno a la doctrina del Espíritu Santo? Bien, mis queridos, sin más que decir, les invito entonces a buscar en sus Biblias. Acompáñame con tu Biblia abierta ahí en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Vamos a considerar este texto como base para el estudio en el día de hoy. Así que acompáñame, por favor, con Biblia abierta en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 16. Así que acompáñame, versículo 8. Vamos a dar lectura a esta porción. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Vamos a considerar esta porción. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo hace esta interesante declaración. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo. Detalle interesante en el contexto. Esta conversación, esta enseñanza es una conversación, es una enseñanza, mejor dicho, es una conferencia personal que nuestro Señor Jesucristo va a dar a sus discípulos. El plan A, la primera etapa, enviar el Padre, enviar el Hijo al Padre, enviar el envío del Hijo, del Padre, del cielo. Gálatas capítulo 4, verso 4. Ese propósito, plan A, para ir a la cruz y morir, ya está a punto de cumplirse. El plan A ya se está cumpliendo. Si tú estudias el Evangelio de Juan, verás reiteradas veces que Jesucristo dice, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora, pero a partir del versículo 13, en la fiesta de los judíos, dice el verso 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Qué hora? La hora en que sería traicionado, la hora que sería enjuiciado, la hora que sería asesinado, su muerte, también su resurrección. Jesús va a comentar esto a sus discípulos. Un poquito me veréis, luego otro poquito no me veréis, y donde yo estoy, vosotros ahora no podéis estar. Eso produjo tristeza en el corazón de los discípulos. Lo ves en el capítulo 14. Pero vemos también que a partir del capítulo 14, el Señor Jesucristo va a hacer una promesa a los discípulos que no quedarían huérfanos, que Él enviaría el Consolador y que Él oraría por nosotros. Desde el cumplimiento de la oración de Jesús, Juan capítulo 14, observa el verso 16. En Juan capítulo 14, verso 16, Jesús dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Nuestro Señor Jesucristo oraría al Padre. Era necesario que Jesús ascendiese al cielo. Jesús va a decir más adelante, si yo no me voy, el del Consolador no vendría. Quien ora para que los hombres reciban el Espíritu Santo es la persona de Cristo Jesús en su intercesión. Vano es orar hoy por una persona, por un creyente, decir voy a orar por ti para que recibas el Espíritu Santo. Ya estudiamos en Romanos capítulo 8, verso 9, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. La venida del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés en adelante produce cambios increíbles en la vida del ser humano, en el hombre. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre? En primer lugar, y sin duda alguna, al mirar Juan, capítulo 16, el versículo 8, podemos observar ahí que la primera obra del Espíritu Santo en el hombre tiene que ver con convencer a las personas. En Juan capítulo 16, verso 8 al 11 encontramos la obra del Espíritu Santo. Dice el verso 7 que Él va a rogar, y en el verso 8, cuando Él venga. Y acá hay algo interesante.
Lo primero que produce el Espíritu Santo en la vida de un hombre es, le convence al hombre de tres aspectos: pecado, de justicia y también de juicio. Cuando Él venga, nota acá que el Señor Jesucristo no se refiere al Espíritu Santo como una cosa, como un objeto, sino como una persona. Utiliza la tercera persona del singular, llamándole Él. Nosotros no denominamos así a los objetos o a las cosas. Aquí se nos presenta claramente el reconocimiento que Jesucristo, que el Espíritu Santo no es solamente una energía, un poder, sino que es una persona. Se reconoce la persona activa del Espíritu Santo. En círculos cristianos le llamamos la tercera persona de la Trinidad. No es jerarquía, sino que es orden de revelación y de propósito. Y mira lo que haría el Espíritu Santo: convencerá. La palabra convencer significa traer a la luz, exponer, dar convicción. Por manifestar o por revelar implica argumentación, por así decir, argumenta de tal forma en la conciencia del hombre que es incapaz del hombre de poder defenderse. Obviamente la obra del Espíritu Santo en aquel que está siendo llamado al Evangelio, el Evangelio entra con tanta claridad, con tanto poder, con tanta verdad de Dios, que le convence, lo deja sin argumentos, sin defensa alguna, lo desarma. Recuerdo hace años atrás, uno de mis queridos amigos llegó, siendo inconverso, llegó a un programa de Semana Santa que teníamos allá en nuestra iglesia en Chile, al comenzar el ministerio allá en Chile. Y una de las predicaciones mías fue en Semana Santa la última palabra del Señor Jesucristo: Padre, consumado es. Y el tema giró en esa proposición: consumado es, consumado es. Este muchacho escuchó el Evangelio, se emocionó, pero fue incapaz de decir: yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. Una semana después, a la noche, un día vino, golpeó la puerta de mi casa llorando y me decía: Andrés, ya no puedo más, escucho todos los días esa palabra, consumado es, y hoy necesito entregar mi vida a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo convence. ¿A quién? Al mundo. Dentro del mundo, aquellos que claramente están recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Recuerda, Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación. El hombre necesita ser confrontado con el evangelio de Cristo Jesús. ¿Y en qué consiste el evangelio? En presentar a la persona y la obra de Cristo Jesús, ya que el hombre debe confesar con su boca, primero, que Jesús es el Señor, y luego en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Persona y obra. Y eso lo hace el Espíritu Santo convenciendo en el hombre cuando el mensaje es proclamado, cuando la palabra de Dios es llevada. Independientemente si su postura sea calvinista o hipercalvinista, la palabra de Dios tiene que ser predicada. Y ese hombre, cuando oye la palabra de Dios y escucha ese mensaje, el Espíritu Santo convence en su vida. Y esto me hace entender algo interesante. No somos nosotros los que convencemos a las personas para que vengan a Cristo. Si bien es cierto, hablamos de ganar un alma para Cristo, de llevar una persona a los pies de Cristo, nosotros somos sencillamente instrumentos, voceros del mensaje. Es por eso que Apocalipsis se cierra diciendo lo siguiente: el Espíritu y la iglesia dicen ven. Y cuando predicamos la palabra de Dios, cuando anunciamos el Evangelio, cuando proclamamos las verdades de la palabra de Dios, lo primero que hace el Espíritu Santo lo convence. ¿Convence al hombre de qué? En primer lugar, lo convence de pecado en su conciencia. Ahora, ¿qué pecado? No es toda la lista de pecados que diariamente cometemos, sino que básicamente tiene que ver con ese pecado de rebeldía, tiene que ver con el pecado de incredulidad, tiene que ver con el pecado de no creer en Dios. De hecho, al mirar Juan capítulo 3, verso 18, el hombre es condenado por no creer. En Juan capítulo 3, verso 36 dice que el que cree en el Hijo
tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tiene que ver con ese rechazo abierto, directo a la verdad del Evangelio. Esa incredulidad, no esa información intelectual, porque aún los demonios también creen. El creer acá es la incredulidad es acá, aquella rebeldía de no obedecer al llamado del Evangelio. Si tú lo miras en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versos 8 y 9, verás que la ira de Dios se manifiesta contra toda persona que deliberadamente rechaza a Dios y no obedece al Evangelio de vuestra salvación. Pero el Espíritu Santo va convenciendo en esa persona, y lo primero que hace el Espíritu Santo en el hombre, convence al hombre ¿de qué? De pecado, de la justicia de Cristo, de la vida de Cristo, de que Cristo fue justificado en el Espíritu. Comprende a la persona de Cristo Jesús, que Él vivió en santidad, que Él vivió sin pecado y que pagó el precio que Cristo pagó, su vida derramada, su sangre nos limpia de todo pecado, nos ayuda a comprender la verdad de la justicia de Cristo, porque muchos hombres han muerto en la historia humana y algunos con muy buenas causas y como caudillos por un país, por una nación, por una población, por una tribu, etc. Pero la obra de Cristo Jesús, lo que le da valor a la obra de Cristo Jesús es quien muere en la cruz, quien da su vida. Es el Dios hecho hombre y aquel ser humano que vivió sin pecado y que cumplió por nosotros lo que nosotros jamás en nuestra vida podemos cumplir. Es por eso que Jesús dice, Padre, consumado es. Nos convence de pecado, nos convence de justicia y obviamente también nos convence de juicio. El juicio para mí tiene que ver con ese juicio no tan solamente del pecado en el pecador, sino el juicio de Satanás. Nos hace ver ahora que Satanás para el creyente es un enemigo derrotado, que él ya fue vencido en la cruz y que usted y yo en Cristo Jesús tenemos más que victoria. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida de una persona? En primer lugar, de acuerdo a Juan capítulo 16, verso 8, convence al hombre de pecado. Una vez que le convence, que trabaja en su conciencia y utiliza tus labios y mis labios, utiliza tu testimonio, ya que nosotros predicamos el Evangelio de dos formas, en forma verbal y en forma vivencional. El Evangelio se comunica y el Evangelio también se cumple. Si tú vas a hablar del Evangelio, debes evidenciar que tú eres una nueva criatura y que Dios ha producido cambios en tu vida. Lo bueno es que no son tus palabras lo que convierte, es el Espíritu Santo confirmando el ministerio de la palabra de Dios. Y una vez que convence a ese hombre, produce ese cambio, produce esa conversión, produce esa regeneración. Nadie puede entrar al cielo, nadie puede ver el cielo, nadie puede entrar al cielo, se lo dijo Jesús a Nicodemo, si no nace de nuevo. En Tito, capítulo 3, versículo 5. Segundo lugar, la obra del Espíritu Santo en el hombre. Primero convence al pecador. En segundo lugar, convierte al pecador. Tito capítulo 3, verso 5. Dice Pablo lo siguiente, afirmando una verdad. Nos salvó. Dios nos ha salvado. Dios nos ha perdonado. De hecho, si tú retrocedes en el capítulo 1, verás en el verso 2 que Dios hizo una promesa en la eternidad pasada. Diseñó un plan de salvación para rescatar a la humanidad. En otras palabras, la cura de la enfermedad del pecado, para clasificarlo así, fue inventada antes de que naciese o surgiese la enfermedad en el mundo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hay un plan de salvación. Y en Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, nos rescató. El Espíritu Santo que convence, también convierte. ¿Y qué es conversión? Es un cambio. Es la obra del Espíritu Santo produciendo un cambio en la vida de la persona. En Primera Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 9, anota este versículo. Ahí hay un ejemplo, un testimonio de cómo obra el Espíritu Santo en la conversión de una persona. En Primera Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 9, el apóstol Pablo afirma lo siguiente, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibiste, y agrega, y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero.
Conversión es un giro, muy parecida a la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de 180 grados, pero la conversión es un giro en la vida, es un cambio y tiene dos polos. Primero es negativo, que es arrepentirme, dejar de hacer algo, cambiar la dirección de aquello. Por eso el texto dice, se convirtieron de los ídolos, dejaron los ídolos y al convertirse de los ídolos hubo arrepentimiento, que es cambio de mente. Y en segundo lugar hay creer, confianza. ¿Cómo os convertisteis? Se arrepintieron de los ídolos para creer y seguir al Dios vivo y verdadero. ¿Quién lo produce eso? Pablo dice en Tito, capítulo 3, verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Observa el texto, sino por el contrario, nexo de contraste, sino por su misericordia. Y en latín la palabra significa tener compasión de aquel que está en miseria, compasión de aquel que está en miseria. La misericordia de Dios incluye su gracia, su bondad, su justicia. Dios en su justicia debe darle al hombre lo que el hombre merece. La paga del pecado es muerte, debe morir. Pero Dios en su misericordia no le da al hombre lo que merece, sino que lo trata con gracia, dándole al hombre lo que el hombre no merece. Es por eso que Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, tanto la gracia y la fe, no es de vosotros, sino que es la obra de Dios en la vida de esa persona. Volviendo a nuestro texto, Pablo dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el contrario, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Déjame decirte algo, que el término regenerar es equivalente a la palabra nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Juan capítulo 3, verso 5, verso 7, verso 8. Jesús le dice esas palabras a Nicodemo. Escúchame bien. La regeneración es el proceso por el cual Dios imparte o el Espíritu Santo imparte al pecador creyente una nueva naturaleza. La regeneración es cuando Dios nos imparte a través del Espíritu Santo en ese pecador que ha sido convencido, que ahora se convierte. Dios le imparte a ese hombre su naturaleza. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4 dice, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La primera vez que oí este versículo me golpeó, porque había escuchado la doctrina de los mormones que en algún momento en la eternidad vamos a ser dioses. No es eso lo que significa. Cuando Dios me imparte de su naturaleza divina, significa que crea en mi vida, produce en mi vida una inclinación, una búsqueda, sentidos que antes yo no tengo. Yo tengo un gatito y si lo quiero meter a un charquito de agua, el gato se va a resistir porque está en su naturaleza. Pero si yo tengo un cerdito y lo veo y lo meto donde hay barro, él va a estar contento y gozoso en ese charco de barro porque está en su naturaleza. En la naturaleza divina, Dios me imparte la necesidad de Dios, la comunión con Dios, la fe, entiendo la gracia, el amor, son verdades o virtudes. Es por eso que Primera de Juan capítulo 5, observa el verso 1. Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, agrega Juan, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La obra del Espíritu Santo en la regeneración, en el cambio, cuando convierte, nos da vida. Esa vida es un vínculo de comunión. ¿Recuerdas Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados? No tiene comunión con Dios. Pero el Espíritu Santo cuando le convence, el Espíritu Santo le convierte, le imparte la naturaleza divina, produce en ese hombre la salvación, aplica la obra consumada de Cristo en su vida y desde ese punto en adelante el Espíritu Santo en tercer lugar comienza a producir en la vida de esa persona. No se lo convence, no se lo convierte, sino que comienza un proceso de cambio progresivo en su vida. Comienza a cambiar, no físicamente, porque Pablo dice, el hombre exterior se va debilitando, pero el interior se rejuvenece. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que ha convencido, que nos ha convertido, comienza a cambiar nuestras vidas progresivamente, nuestro carácter,
nuestros valores, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, comenzamos a reflejar algo diferente. Mira conmigo, 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Segunda a los Corintios, abre conmigo tu Biblia ahí en Segunda a los Corintios en el capítulo 3. Pablo viene hablando de un ministerio nuevo bajo el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto Dios había entregado la ley. Y es interesante que bajo la ley, cuando Moisés recibió la ley y vino a los hombres, se veía la gloria de Dios reflejada en su rostro cuando se manifestó a los hombres. Pero ahora en el nuevo pacto, en la gracia, no reflejamos la gloria de Dios en nuestro rostro, sino que comenzamos a reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Obsérvalo, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma como por el Espíritu Santo. Y aquí vemos que el Espíritu Santo ahora en nuestras vidas no solamente convence, no solamente convierte, sino que también cambia progresivamente nuestras vidas. Pablo comienza por un por tanto. Compara el antiguo pacto con el nuevo pacto. Observa el verso 17. En el verso 17 se nos dice, porque el Señor es Espíritu. Y gloria a Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para aplicar la obra de Cristo en nuestras vidas. Libertad para entender que la letra mata, pero que el Espíritu vivifica, que produce ese cambio, convence, convierte y comienza en nuestras vidas a cambiarnos. Ese cambio es capacitarnos. Cambios progresivos, por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Al mirar el espejo de las Escrituras vemos a Cristo Jesús y al ver a Cristo Jesús esa imagen de Cristo, ese carácter de Cristo debe comenzar a impregnarse en nuestras vidas. Usted debe vivir y aplicar el carácter de Cristo en su vida. Es por eso que el texto dice, ahora el carácter de Cristo en nuestras vidas son los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas virtudes o esos frutos del Espíritu es el carácter de Cristo que debe producirse en nosotros. Por eso el Espíritu Santo cambia progresivamente, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, que dice el texto, somos transformados. El término utilizado acá es metamorfosis, que tiene que ver con un cambio. Escúchame bien. La ley no pudo cambiar el corazón de los hombres, pero sí la gracia. Porque la ley condena, la gracia capacita. Porque la ley demuestra incapacidad, la gracia nos ayuda en nuestra necesidad y nos transforma de gloria en gloria. Va obrando en nuestras vidas, cambiándonos a la imagen de Cristo Jesús, como lo dice el texto, en la misma imagen, producir el carácter de Cristo en tu vida. En otras palabras, mientras estamos en este peregrinaje en esta tierra, mientras estamos en esta tierra, el Espíritu Santo está convenciendo al hombre de pecado. El Espíritu Santo está convirtiendo a las personas, aplicando el nuevo nacimiento. Y a esas personas que Dios ha aplicado el nuevo nacimiento, comienza un proceso de cambio en su vida que es progresivo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Y al ir progresando, al ir trabajando en nuestras vidas, podemos decir que la meta de Dios en cada creyente es llevarlo o conformarlo a la imagen de Cristo Jesús. Como dice en Romanos capítulo 8, verso 29, nos llamó, nos justificó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús, que tiene su finalidad en la glorificación. Mira, como por el Espíritu del Señor, el agente transformador, el medio que Dios utiliza es la palabra. Y al aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo es el agente que comienza a esculpir, que comienza a formar, que comienza a quitar de tu vida y de mi vida lo que nos sirve. Hay un proverbio precioso que dice, quita la escoria a la plata y saldrá ¿qué? Alhaja al fundidor. Cuando entras en el laboratorio del Señor, cuando entras en ese proceso, el Señor comienza a esculpirte, a formarte conforme al carácter de Cristo Jesús. El Espíritu Santo comienza a cincelarte. Creo que hay un libro, lo tengo por ahí atrás, dice, cincelados por el Espíritu Santo. ¿Qué es esa transformación? ¿Cómo lo hace? ¿Por medio de la palabra? ¿Por medio de personas? Y por medio de las pruebas. Dios siempre utilizará esos tres medios para conformarte a la imagen de Cristo Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el hombre? Convence al hombre de pecado,
convierte al hombre pecador, cambia a ese creyente en forma progresiva y al cambiarnos comienza a dirigirnos en nuestro diario vivir. En cuarto lugar, conduce en nuestro peregrinaje. Nos conduce en nuestro peregrinaje. Romanos capítulo 8, verso 14, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se garantiza claramente que los creyentes tienen el Espíritu de Dios. Iremos a hablar, es por eso que les dejaba, si tú tienes alguna duda, cuáles son las dudas o las confusiones que hay con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Una de las más grandes es la pregunta: ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo o cuándo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? A la luz del consejo de la palabra de Dios, se recibe en el momento de creer en Cristo Jesús, cuando la recibimos como nuestro Salvador personal. Vamos a tratar de leer al final del programa ese versículo de Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué hace el Espíritu Santo ahora? Conduce en nuestras vidas. ¿Cómo nos conduce? Nos guía. ¿Cómo nos guía? Poniendo un peso en nuestros corazones. Lo primero que Él hace, peso en nuestros corazones, un sentir, una dirección, puertas abiertas. Su palabra comienza a guiarnos y cuando tomamos la decisión hay paz en nuestras vidas, pero antes de tener esa paz en nuestras vidas usted debe buscar el consejo de la palabra de Dios. La promesa de ser guiados por el Espíritu de Dios corre a través de las páginas de la Biblia. En Isaías, en el capítulo 58, verso 11, anota esta referencia. Isaías capítulo 58, verso 11 dice: Jehová te pastoreará siempre. Y dice: te guiará siempre. Es promesa del Señor. En Proverbios capítulo 3, verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Lo recuerdas? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El enderezar es guiar. No es de Señor, bendice los planes que yo quiero tener. Es Señor, ayúdame a hacer tus planes en mi vida. Proverbios 16:9 dice lo siguiente: el corazón del hombre piensa su camino, lo planifica, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? ¿Cómo nos guía? Parte clave importante. Uno de los estudios que vamos a tener es los mandatos que los creyentes tienen con respecto al Espíritu Santo, que son 4. Pero en Efesios capítulo 5 tenemos uno de estos mandatos: sed llenos del Espíritu Santo. Y el ser lleno no es llenar, no es verter, sino es guiar. En cuarto lugar, lo que hace el Espíritu Santo en esa vida de ese creyente, que debe ser sensible, por lo tanto no debe contristar al Espíritu, ni tampoco debe apagar al Espíritu. Debe ser sensible para ser lleno del Espíritu Santo, guiándonos en nuestras vidas. Finalmente, ya el tiempo avanza, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida de una persona? En primer lugar, convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. En segundo lugar, convierte al hombre, produce el nuevo nacimiento, la regeneración. Y cuando produce la regeneración, comienza ese proceso de cambio progresivo en nuestras vidas. Cambia progresivamente nuestras vidas, esculpiendo, formando el carácter de Cristo en nosotros. Y en esta tierra se forma el carácter de la eternidad. En cuarto lugar, conduce en nuestro peregrinaje. Y no puedo quedarme sin un punto más, creo que me quedan 2. Sí, quinto más, por lo menos el quinto. Una vez que te cambia, que te convence, que te cambia o te convierte, que te cambia, que produce esos cambios en nosotros, que nos conduce, el Espíritu Santo también nos capacita. ¿A qué me refiero con eso? En el momento en que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, recibió una nueva naturaleza, la vida eterna, su nombre fue inscrito en el libro de la vida, usted también en ese momento fue capacitado por el Espíritu Santo. ¿Capacitado para qué? ¿Qué es la capacitación del Espíritu Santo en nosotros? No es otra cosa que los dones que el Espíritu Santo reparte en nuestras vidas. Al hablar de esto, voy a 1 Corintios en el capítulo 12. Observa el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No solamente el Espíritu Santo convence, convierte, cambia, conduce, sino que también nos capacita. ¿Y nos capacita con qué? Nos otorga dones, habilidades
de tal forma, estas habilidades son sobrenaturales. No es que yo las aprendo y las disciplino como los talentos o las habilidades naturales, son dones. De la misma manera que la iglesia tiene muchos miembros, el cuerpo, que es la analogía de Corintios capítulo 12, muchos miembros, un solo cuerpo, así también todos esos miembros son dones que el Señor te ha dado a ti y a mi vida. Ahora, todos los miembros de la iglesia, todos los creyentes, por lo menos, tienen un don espiritual. Ahora, de acuerdo a algunas estadísticas de hermanos que estudian esto, ellos dicen que el 60% de los creyentes no saben cuál es su don espiritual. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo llevas como creyente? ¿Sabes cuál es tu don espiritual? Todos los creyentes fueron capacitados. El 60% de los creyentes no sabe distinguir cuál es su don. Ahora, siempre el don que usted tiene es para ayuda, para edificación del cuerpo de Cristo. Imagínate, Dios me dio a mí el don de misericordia o el don de repartir. Y yo tengo acá una ofrenda y la tomo en mi mano derecha y la paso a mi mano izquierda y me ofrendo. Eso no es... el don no es para edificación personal. Es por eso que Pablo, cuando enseña sobre los dones, Corintios capítulo 12, 13 y 14, que habla sobre los dones espirituales, en el capítulo 13 Pablo pone el énfasis que la motivación del ejercicio de los dones es una sola palabra, el amor. Y el amor no busca lo suyo, no se edifica a sí mismo, sino a los demás. ¿Un don qué es? Es una obra del Espíritu Santo, es la capacidad del Espíritu Santo en el creyente con el fin de que prepararlo para un servicio dentro de la obra del Señor. Es por eso que, en primer lugar, un creyente que no está plantado en una iglesia no da fruto y no puede desarrollar su don. ¿Lo tiene? Esos ministerios ahí para eclesiásticos no son malos, pero para que una semilla dé fruto, ¿dónde debe estar? Plantada en algún lugar. Mientras la semilla, yo les he contado antes, ahí tengo todavía, ya me dieron el dato que ahora en septiembre tenía que plantar las semillas por la luna y todo lo demás y se me fue la fecha. Tengo semillas ahí de ají, que me encanta el ají, pero siempre me olvido de plantarlos. Ahí están. Jamás voy a cosechar. Jamás voy a tener fruto de esas semillas si no está enterrada, si no está plantada, querido. Para que tú des fruto para la gloria del Señor, debes estar cimentado, debes estar sembrado, debes estar enterrado, plantado en una iglesia para dar fruto. Ahora, al mirar este texto en el versículo 7, versículo 11 dice, pero a cada uno le es dada, verso 7, pero a cada uno, 1 Corintios capítulo 12, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación, la exhibición del Espíritu para provecho. Es decir, que el Espíritu Santo produce esa exhibición, ese desarrollo, esa presentación, esa evidencia de que tiene un don para provecho. El provecho acá no es personal, no es como cuando yo le digo a alguien que está comiendo provecho. Aquí el término suferón, provecho, significa el bien común, la edificación del pueblo del Señor. Observa el verso 11, que es muy aclaratorio con respecto a la capacitación que da el Espíritu Santo. Primera a los Corintios, capítulo 12, observa el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Claramente acá se nos habla en Corintios capítulo 12, versículo 11, que la repartición de los carismas, de los dones espirituales, es obra ¿de quién? Del Espíritu Santo en la vida del creyente. Observa el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, de carismatas, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5. Hay diversidad de ministerios, que es el servicio, las oportunidades del servicio, que las da el Señor. Y hay diversidad de operaciones, energemata, que significa el poder para hacerlo. El Espíritu Santo me da el don. El Señor Jesucristo me da la oportunidad en el ministerio y es el Espíritu Santo, es el Dios Padre que me capacita para hacer esa obra, para desarrollar ese don. El mismo que me eligió, me equipa y me envía, me coloca para el servicio del Señor. Vuelve a Corintios capítulo 12, primero a los Corintios capítulo 12, observa conmigo el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y agrega, repartiendo. ¿A quiénes? Mira lo que dice el texto. Primero a los Corintios, capítulo 12, verso 11.
A cada uno, todo creyente tiene por lo menos un don, repartiendo a cada uno en particular, poniendo énfasis en cómo Él quiere. Aquí la distribución de los dones es algo soberano. Dios los otorga, el Espíritu Santo los otorga de acuerdo a como Él quiere, mejor dicho, de acuerdo a su propósito. Esto me hace pensar que es incorrecto que nosotros, a través de la oración, la persistencia en la oración, queramos pedirle un don a Dios que no nos ha dado. Otra cosa muy importante, en el capítulo 12, Pablo está mostrando que no todos pueden tener el mismo don, porque si todo el cuerpo es mano, si todo el cuerpo es ojo, si todo el cuerpo es pie, sería un cuerpo deforme, sin dinámica, sin funciones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y el Espíritu Santo reparte como Él quiere. No es correcto buscar un don que no se posee. Mi deber es descubrir cuál es el don que yo tengo y avivarlo, como le dice Pablo a Timoteo. Desarrollarlo, crecer. Si Dios te da a ti la capacidad de aconsejar, estudia la palabra de Dios. Lee libros cristianos que te otorguen principio. Comparte con otros. Si Dios te dio el don de enseñanza, estudia la palabra de Dios. Preséntala con claridad. Si te dio el don de repartir de misericordia, hazlo. El de servir, el de presidir, etc. Dios nos ha dado dones para la edificación del cuerpo de Cristo, como Él quiere, para provecho del cuerpo de Cristo. Es pecado y negligencia nuestra, suya y mía, no saber cuál es mi don. Si ya llevo años en el Evangelio, pide a tus líderes, si son hermanos de otra iglesia, o en mi caso, de nuestra iglesia, que te enseñemos o pregúntanos cuál crees que vemos nosotros en tu vida, dones, qué dones, y busca las oportunidades para servirlo, porque esta es la única forma que tú y que la iglesia del Señor Jesucristo sea edificada. Tengo que terminar. Hemos hablado con respecto a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el hombre? Convence, convierte, cambia, conduce, capacita. Y no puedo dejar atrás Efesios capítulo 1, verso 13 al 14, donde vemos ahí que el Espíritu Santo certifica nuestra seguridad de salvación, certifica nuestra perseverancia en el tiempo. En Efesios capítulo 1, verso 13, a modo de cerrar ya este estudio, dice lo siguiente: en Él también vosotros, míralo conmigo por favor, abre tu Biblia en Efesios, en el capítulo 1, verso 13. Este versículo es clave. Tienes que marcarlo en tu Biblia, conocerlo. Les decía en el estudio anterior que en Efesios capítulo 1 Pablo habla de las bendiciones que los creyentes tienen, tanto las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y también las bendiciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo dice que ya Dios nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos en Cristo. Capítulo 1, verso 3. Enumera las bendiciones del Padre, enumera las bendiciones del Espíritu Santo, del Hijo, y ahora enumera las bendiciones del Espíritu Santo. ¿Estás ahí? Efesios capítulo 1, verso 13. En Él también vosotros, hablando de los creyentes, habiendo primero oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Queridos, no es solamente oír la Biblia, es oír el evangelio. El hombre debe ser confrontado con el evangelio directamente. ¿Y en qué consiste la confrontación? ¿Crees o rechazas? ¿Recibes o ignoras? No hay más. El que cree en el Hijo y le recibe, que dice Juan 1:12, tiene vida eterna. Pedro, cuando le predicó a esa generación que había dado muerte al Mesías, él le dice que se arrepientan de esa perversa generación. ¿Cómo se van a arrepentir? Convirtiéndose al Dios vivo y verdadero, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Convertirse a Él en el Evangelio. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, presta atención, y habiendo creído en Él. Creer es confiar. Creer es obedecer. De hecho, cuando uno estudia la palabra creer en el Evangelio de Juan, que por lo menos aparece, ¿cuántas? 83 veces, esa palabrita en el Evangelio de Juan significa dependencia, obediencia. Y el que cree, dice el texto, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el Evangelio, en Cristo Jesús, que dice,
fuisteis sellados, recibisteis la marca de pertenencia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. ¿Qué promesa? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, la promesa de Jesús. Y agrega el verso 14, que es las arras, que es el anticipo, que es el compromiso. En otras palabras, es el juramento de Dios al hombre que certifica su seguridad. El sello significa que ese hombre no se va a perder en el tiempo porque tiene la obra, el Espíritu Santo en su vida, dándonos seguridad de nuestra salvación. Escúchame bien. Todo aquel que es sellado por el Espíritu Santo ha sido predestinado por Dios. Predestinado significa marcar el horizonte, que tiene que ver con seguridad. Si tú estudias Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, a los que Él conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, y a los que glorificó, a estos también predestinó. Significa la predestinación que Dios asegura de antemano, que el destino está asegurado. Es como cuando usted entrega una carta al correo y ellos le ponen un sello, un timbre, una etiqueta, una estampilla. Ese sello, esa etiqueta, esa estampilla garantiza que esa correspondencia va a llegar a destino sin violarse. Se entiende que sin violarse. El hecho es que aquí entendemos que una vez que nosotros tenemos el sello, ya le pertenecemos al Señor. Es básicamente una declaración jurada. Qué lindo es pensar qué hace el Espíritu Santo en la vida de una persona, cómo obra el Espíritu Santo en la vida de una persona. Ya lo hemos considerado. En primer lugar, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Convence al hombre. En segundo lugar, convierte. Tercero, cambia al hombre progresivamente. Cuarto, nos conduce en nuestro peregrinaje, llevándonos hacia la voluntad del Señor. Nos capacita para servirnos y sin duda alguna el Espíritu Santo en nuestra vida garantiza ese sello que le pertenecemos al Señor. Amén. Qué bendición es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Espero haber sido claro. Recuerda que este estudio lo estamos desarrollando porque había preguntas con respecto a la obra del Espíritu Santo. Déjame cerrar este tiempo con oración para cerrar el tiempo de estudio de la palabra del Señor. Bendito Padre Celestial, te pido, Señor, que a través de tu palabra podamos ser edificados al entender claridad, Señor, de lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por esta obra tan maravillosa de convencerme, de convertirme, de capacitarme, de conducirme, de, Señor, de guiarme en nuestras vidas y darme esa certeza, esa seguridad que soy tu Hijo. Te agradezco, Señor, por tu obra y por el Espíritu Santo. Oh amado Consolador, amado Espíritu de Dios, gracias por ser en nosotros ese habitante silencioso, que nos guías, que nos conduces, que produces el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, te adoramos como a Dios y buen Dios, te agradecemos por ese Consolador que tenemos, que aún en medio de esos momentos difíciles, el Santo Consolador pueda ser tan real en nuestras vidas, ya que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Recibe tú la gloria, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya vamos comenzando a cerrar nuestro programa en el día de hoy. Agradecidos al Señor por este interesante estudio. Gracias también por tus saludos, por tus comentarios. Tenemos algunos pedidos más de oración. No dejar de orar, mis queridos, por nuestra hermana Hilda. Ella nos está pidiendo por ella, por su salud, por su nieto, para que el Señor le cuide, le bendiga. Aún tenemos el pedido de Alexis Toledo. Él nos está pidiendo por su familia. Si nos estás viendo, estamos orando por tu familia. Oremos por la situación acá en Australia. Tuvimos un earthquake, ¿cómo se llama? Una especie de terremoto. Para nosotros los chilenos, en cierta forma, estamos acostumbrados a que se nos mueva la tierra. Ya nosotros estamos inmunizados, ya tenemos la vacuna en contra del terremoto, preparados en eso. Orar por la iglesia, por la fidelidad, orar también por nuestro compromiso financiero. Si tú no estás apoyando a la iglesia, ahora tienes un buen momento para hacerlo, ya sea en forma bancaria o a través en forma electrónica. No olvides de ser fiel en esto, y si no lo has hecho, Pablo nos enseña a poner aparte hasta cuando nos volvamos a reunir. Saludamos a los hermanos y ¿qué tal si